Una de las principales tareas es sacarle todas las hojas secas para ver qué tallos tenemos abajo y no estar lastimándolos al momento de hacer el trasplante. Y así nos queda limpia. De todas las hojas secas, mirá los brotecitos que tiene ahí. Con mucho cuidado porque es una planta que se quiebra fácil. Primero separo las plantas y así limpio y vemos cómo las ubicamos. Cuando le ves la base que quedó bien plana es porque esto fue de gajo. Y a los costados, ahí esos puntitos blancos que se ven son las futuras raíces que van a salir. Son plantas que andan muy bien de gajos. Y voy a estar usando un sustrato ácido porque vamos a necesitar que el pH ande aproximadamente entre los 5.5 a 6. Porque si el pH se nos va muy para arriba, podemos llegar a inactivar un montón de minerales que vamos a tener y la planta no los va a poder estar absorbiendo. En el fondo le voy a poner unos tronquitos para que no solamente actúen de drenaje, sino que también esté ayudando al sustrato a mantener esa acidez. Y a medida que se vayan descomponiendo, va a ir ayudando también a la nutrición de las plantas. Esta que está acá. Y acá ya se ven brotes nuevos, entonces voy a enterrarlo aproximadamente hasta acá. Todo el sustrato que nos vaya quedando arriba de las hojas se lo vamos a terminar sacando después. Y vamos a ir apretando primero por los costados para que la planta quede lo más firme posible. Estos nuevos brotes vas a ver que enseguida empiezan a alargar nuevas hojas y tallos nuevos. Lo voy a dejar hasta acá porque acordate que ahí abajo teníamos el otro tallo y así logramos que la planta se vaya ramificando y vaya formando estas estructuras todas ramificadas que, por ejemplo, ahora podemos empezar a cortarlas. Todos los cortes, alcohol al 80, y acá ya tenemos una planta nueva. Así podemos hacer con todos estos tallos y siempre, fíjate, el que se vaya superponiendo para poder hacer el corte y darle más espacio a los nuevos brotes y sacar nuevas plantas. Las hojas que van quedando más abajo se pueden ir muriendo por falta de luz. Y así como está, le pongo alcohol en este corte y en este otro. Esta ya está enraizada, o sea que la podemos poner directamente en una nueva maceta. Unos tronquitos en la base. Esta hoja que se está cayendo la voy a cortar para enraizarla. La voy a dejar para el otro video, así te muestro las técnicas de enraizamiento que podemos hacer con la hoja entera o usando partes de la hoja. Y hasta por acá. Todos esos puntitos que se le ven son todas raíces que van a empezar a nacer. Es una planta que no necesita una luz muy fuerte. El sol directo puede estar matando a las hojas porque son plantas que crecen en zonas donde no les llega el sol directo. Y también fíjate que las hojas tienen zonas bastante oscuras. Que si vos te olvidas, por ejemplo, esta planta en el verano y le da el sol directo del verano, toda la parte oscura va a atraer más al sol y puede hacer que prácticamente la termina cocinando a la hoja y se termina muriendo. Si la vas a dejar afuera, siempre que sea en una media sombra para evitar este sol directo, adentro de casa, atrás de una ventana que esté iluminada para que le dé la mayor cantidad de luz, pero que sea de forma indirecta. En cuanto a las temperaturas, y como son plantas tropicales, no les va a estar gustando el frío, y esto es porque como el tallo es muy carnoso, y acá donde le hice el corte se ve que es bien carnoso, esto significa que tenemos mucha agua. Si le está cayendo una helada, el agua se va a congelar, va a destruir todas las células de la planta y no la vas a poder rescatar por más que intentemos hacer podas o tratar de traerla adentro con buena temperatura. Y lo ideal sería tenerla en ambientes por arriba de los 17 grados para que crezca lo mejor posible. Esta chiquita, que apenas tiene unas raíces, la vamos a poner en una maceta más pequeñita. Y en cuanto a la humedad, que es un tema importante para esta planta,
Si estás en ambientes donde tengas estufas en invierno, por ejemplo, acordate que siempre una estufa o un aire acondicionado en verano va a estar bajando la humedad ambiente. La solución es, por un lado, el sustrato, que como nos va a estar reteniendo humedad y se va a estar evaporando, va a ayudar a que la planta se mantenga en condiciones óptimas, pero si ves que tenés muy baja humedad ambiente, rocías todas las hojas. Tiene que ser un rocío fino, porque como estas plantas tienen hojas muy rugosas, si le hacemos un rocío con una gota muy gorda, puede quedar arriba de la hoja y nos puede llegar a traer problemas el día de mañana. Le saco bien todo el sustrato para asegurarme una hoja totalmente limpia y ya está lista. Y esta planta la podemos poner directamente en agua para que enraice, pero si lo hacemos con un sustrato, que quede bien compacto, que estés apretando y bien compacto. No tiene raíces, va a estar solamente agarrado por el sustrato. Apretamos bien fuerte ahora. Y para ayudar a estimular las raíces, todas las hojas muy grandes se las vamos a cortar. Pero estas me las guardo para sacar plantas nuevas. ¿Y qué pasa si te encontrás con estos tallos que parte tiene raíz por arriba, parte tiene raíz por abajo? Este brote, si lo dejamos bajo tierra, no va a estar saliendo, le va a costar. Le voy a hacer un corte a la mitad, alcohol, y acá vamos a tener dos plantas nuevas. El brote que nos quede por afuera, así le empezamos a dar luz para que empiece a fotosintetizar. Y como tiene las raíces de costado, va a ir ahí. Y estas son todas las plantas. Ahora viene el tema del riego. Voy a empezar con esta que era el pedacito, ¿te acordás de raíz que te mostraba con un tallo? Al sustrato lo vamos a regar cuando estemos tocando y por arriba lo estemos sintiendo seco. En el verano va a ser más frecuente porque vamos a tener mayor evaporación y, por ejemplo, en una planta que tenga mayor cantidad de hojas va a ser más el agua que se va a perder. Esta, acordate que va a haber que estar regándola y estar más atento hasta que veamos las nuevas hojitas. Y este brote es el que estaba bajo tierra. Por eso está de color blanco y ahora cuando empiece a recibir luz se va a poner de color verde. Y para las plantas que ya tienen más tamaño, los puntos importantes es limpiar bien todo el brote que pueda llegar a tener el sustrato por arriba. Fíjate, por ejemplo, este que quedó totalmente lleno de sustrato. Cuanto menor sustrato tengamos en estos brotes, la planta va a andar mucho mejor. La hoja tiene un poquito de sustrato, se lo sacamos. Riego por adentro. Me voy a quedar regando todas las otras plantas y espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo con mucha más biología botánica y hoy aplicada a la multiplicación de begonias. Y espera el próximo video en donde te voy a estar mostrando cómo hacer la reproducción de las begonias por medio de las hojas, por medio de un pedazo de hoja y muchos secretos más. ¡Chau!